Haznos instrumento de tu paz, un programa donde compartimos reflexiones, entrevistas y diversos temas con un toque franciscano, conducido por Fray Carlos Gatzin, en vivo desde Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hazme instrumento de tu paz. Estamos muy contentos de poder encontrarnos como cada semana en este programa que pretende ser una sencilla catequesis que nos permita ir caminando, que nos permita ir profundizando en nuestra fe, pero recordar siempre que el encuentro es personal, el encuentro con Cristo es personal. Nosotros damos muy pequeñas luces para que cada uno de nosotros se vaya acercando con confianza a los sacramentos, a la reconciliación, a la comunión plena, a la comunión perfecta con el Señor. El programa de hoy pretende ser un resumen, por así decirlo, de este caminar. Pretende hacer una pequeña evaluación siempre llena de esperanza, no una evaluación cargada de culpas, no una evaluación que nos desanime, por el contrario, un resumen de nuestra vida, un resumen de nuestro caminar, siempre con este toque de esperanza, siempre con miras al crecimiento, a hacer algo más grande, más profundo, más transparente. Es por eso que el programa del día de hoy tiene esta temática. ¿Cuál es el Dios? Y ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuál es el Dios en el que yo creo? ¿Cuál es el Dios al que yo le pido? ¿Cuál es el Dios en el que yo tengo puesta mi confianza? De entrada, pudiera parecer como obvia la respuesta. Pues claro, nuestro Señor Jesucristo. Él es al que le pido, Él es a quien le rezo, Él es a quien le entrego mi vida. Vamos a ver, y esto va a ser muy interesante, porque vamos a ir desmenuzando, por así decirlo, la figura de Dios. Y entonces nosotros podremos poner en una balanza si esta imagen, si este concepto con el que yo he crecido de Dios, si esta imagen de Dios es la auténtica imagen de Dios. O puede ser que yo viva rodeado de espejismos, o incluso que yo pueda estar viviendo como engañado. Repito, no para culparnos, no para desanimarnos, al contrario, para reenamorarnos, para redescubrir llenos de gozo la verdadera imagen de Dios, esta imagen que ha convertido a los santos, esta imagen que ha salvado a muchos pecadores y los ha transformado, esta imagen, la imagen redentora, la imagen salvadora, la imagen misericordiosa. Esa es la imagen que queremos proyectar, y esa es la imagen que queremos tener muy presente de nuestro Señor. Vamos a hacer el esfuerzo en este programa de acercarnos un poco a esta imagen, a la imagen de la misericordia, a la imagen del Dios que es amor. Tenemos que poner algunas bases, unas bases muy en honestidad. Puede ser, y de una vez lo decimos, para en el siguiente bloque dedicarnos a desarrollarlo únicamente. Todos o la mayoría de las personas que escuchan este programa tenemos la idea, porque eso se nos ha enseñado en el catecismo, nos lo han enseñado nuestros padres, tenemos la idea de que Dios es amor. Y esto es correcto, esto lo dice la Sagrada Escritura, lo dice el apóstol San Juan. Dios es amor. Hay un canto incluso que dice Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. El problema, y esto sirva como introducción, el problema no es que creamos eso. Claro que todos creemos que Dios es amor, es algo con lo que hemos ido creciendo. Muy pocas personas en realidad piensan que Dios es castigador, que Dios es un Dios que nos pone a prueba, que Dios es un Dios que va anotando nuestros pecados para el día del juicio final. Muy pocas personas tienen ese concepto de un Dios malo, vamos a llamarlo así. Muy pocas personas.
En general, la gente de iglesia, los que nos acercamos a misa, los que participamos de los sacramentos, tenemos esta idea de que Dios es amor. El problema no es ese. El problema es que yo tengo que revisar en mi interior qué concepto tengo de amor. Yo tengo que revisar qué concepto tengo de amor, porque lo más probable es que yo haya crecido con una idea equivocada de amor. Porque puedo entender el amor como manipulación, puedo entender el amor como celos, puedo entender el amor, ya lo decíamos, ¿no? Como este sometimiento, como eres mi mujer y haces lo que yo te diga. ¿Por qué? No te permito hacer esto, no te permito tomar decisiones, no te permito que te desarrolles porque te amo. Puede ser que tengamos un concepto equivocado del amor. Y si mi idea, y estamos hablando del amor humano, del amor de padres, del amor de familia. Si el concepto de amor en las relaciones humanas yo lo tengo distorsionado, yo he crecido con una idea errónea del amor. Tú que eres la hija más pequeña te tienes que quedar sin casarte, sin tener hijos por cuidar a tus padres, para que les demuestres que los amas. Si yo he crecido con estas ideas erróneas del amor, lo más probable es que cuando a mí me dicen Dios es amor, yo en automático lo asocio con lo que yo fui aprendiendo a lo largo de mi vida. Este amor que no es auténtico, este amor que es comercial, por así decirlo, este amor que surge de un canje, yo te doy, tú me das, yo te trato bien, tú me tienes que tratar bien, yo te soy infiel, tú tienes esa posibilidad también. Sí me doy a entender, ahorita lo vamos a explicar. Vamos a poner un ejemplo que es muy claro y que yo creo que nos pudiera ayudar a entender. Imagínate que tú creciste con un padre, con un papá que era alcohólico, con un papá que golpeaba a tu mamá, con un papá que maltrataba a tus hermanos, con un papá que no se hacía responsable de los gastos de la casa, con un papá que era infiel, con un papá que humillaba a la familia, con un papá que nos hacía pasar vergüenzas en las reuniones. Imagínate que tú creciste con esta idea de padre, por decirlo menos, porque hay padres que casi matan a golpes a su esposa, en fin. Imagínate que tú creciste con esta figura paterna. De repente llegas muy dolido, de repente llegas muy lastimado a la iglesia y en un retiro, en una homilía, tú escuchas este concepto de que Dios es un Dios de amor, de que Dios es un padre. Tú no tienes otra referencia de padre más que la de del que te maltrató, del que te golpeó, del que te humilló, del que hizo sufrir a tu madre, del que nunca pidió perdón por sus errores, en fin. Entonces, cuando a ti te dicen Dios es Padre, en automático, sin que tú lo quieras, en automático viene un rechazo a la imagen de Dios. Porque Dios seguramente, si es Padre, seguramente también será castigador, seguramente disfruta con la humillación, seguramente Dios busca que se le pague un tributo en servicios, en ofrendas, en dinero, porque ese es el concepto que yo tengo de Padre. Esto que es muy fácil de entender pasa cuando hablamos de que Dios es amor, de que Dios es un Dios de amor. ¿Por qué? Porque yo nunca he experimentado el amor. La gente que más debería de quererme es la que más me maltrató. La gente que juró amarme fue la que más me defraudó. Entonces, cuando a mí me dicen que Dios es amor, yo lo primero que hago es entonces romper con Él. Y entonces es donde entra el título de este programa. ¿A cuál Dios es al que yo le estoy pidiendo? ¿A un Dios que castiga? ¿A un Dios que maltrata? Porque esa es la imagen que yo tengo. Me gustaría que lo pensáramos un poquito. Vamos a un corte y regresamos para hablar de este tema, sobre todo en este tiempo en que es sumamente importante, es sumamente necesario para nuestras familias, para nosotros mismos,
tener una imagen clara, transparente, auténtica del verdadero Dios. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Pues estamos de regreso ya en este programa donde estamos hablando de cuál es ese Dios al que yo le pido. En pocas palabras, lo que queremos decir es, hey, ¿por qué no haces un autoanálisis? ¿Por qué no haces una pequeña evaluación de cómo es la figura que tú te has formado o que a ti te han presentado de Dios? Porque lo más probable, sin asegurar, pero lo más probable es que tengamos una imagen errónea, una imagen un tanto distorsionada. Para hablar de un poquito de cómo se ha distorsionado esta imagen, ustedes pueden buscar en los programas pasados. Tenemos un programa que se llama, o hicimos 3 programas que se llama Pecado, Conversión y Gracia. Y yo quisiera retomar del programa donde hablábamos del pecado, yo quisiera retomar un pequeño concepto. En aquella ocasión hablábamos de cómo surge el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado. Les repito, pueden buscar todo el programa para hablar solo de este tema. Pero decíamos, tomábamos de ejemplo el capítulo 3 del Génesis, cuando Adán y Eva rompen esta relación con Dios. Y decíamos que Dios era un Dios cercano, Dios era un Dios amigo del hombre como humanidad en general. Incluso viene esta imagen dibujada en el Génesis, donde Dios bajaba todas las tardes a platicar, a conversar con el hombre en el paraíso, en el jardín del Edén. El hombre peca, come del fruto prohibido, que ya lo explicábamos perfectamente, qué significa comer de este fruto prohibido, romper esta relación con Dios. Y en esto es en lo que yo me quiero centrar. Dios baja como todas las tardes, dice el Génesis, Dios baja como todas las tardes para entablar un diálogo amoroso, un diálogo de amistad con el hombre, y el hombre se esconde. Y le dice, te oí venir y tuve miedo porque estoy desnudo. Ya lo explicábamos también en aquella vez, no quisiera como desviar la atención del tema. Pero yo me acuerdo que en aquella ocasión decíamos, ¿cuál es la consecuencia de todo pecado? Es decir, bueno, ¿qué me orilla a pecar? En general, piensa tú el pecado que más te imagines, el que más te haya lastimado, con el que más andes batallando. En el fondo ya decíamos, ¿cuál es la raíz de ese pecado? Querer ser mi propio Dios. Yo me mando, yo me gobierno, nadie está por encima de mí, yo soy autosuficiente. Eso significa querer ser mi propio Dios. Nadie me pone normas. Esa es la raíz. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya pequé? Cuando ya rompí la relación con Dios, cuando ya dejé de actuar en el amor. Para la gente a la que le fastidia mucho que hablemos de Dios. Bueno, es que ¿por qué tenemos que meter a todo en Dios, a Dios, a Dios, a Dios? Bien, vamos a imaginarlo del otro lado. ¿Qué pasa cuando yo dejo de actuar en el amor? Es decir, yo puedo ser ateo, pero si yo vivo con si yo me casé por el civil, si yo tengo una relación con una persona, si yo vivo en unión libre, forzosamente, civilmente, humanamente, yo me he comprometido en el amor. No estamos hablando de religión, estamos hablando de amor. ¿Qué pasa cuando yo dejo de actuar en el amor? Cuando le soy infiel, cuando no le respeto, cuando le miento. Ahí se ha roto esta relación de amor. Bien, independientemente de religión o no religión, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo dejo de actuar en el amor? A eso nosotros le llamamos pecado. Un político que ha jurado, que ha hecho un voto civil, por así decirlo, una promesa frente a un congreso, frente a una legislación civil, que ha prometido ayudar, que ha prometido servir, que ha prometido ser honesto. ¿Qué pasa cuando deja de actuar en el amor? Cuando es corrupto, cuando miente, cuando daña a los más necesitados, cuando se enriquece ilícitamente. Eso es dejar de actuar en el amor. Nosotros los católicos le llamamos pecado. ¿Cuál es la consecuencia?
Porque no nada más, bueno, le fui infiel, pero no pasó nada. No, sí pasó algo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? Porque puede ser que haya muchos. Imagínate, vamos a hablar de una infidelidad que es lo más común, lo más clásico de entender. Pero podemos hablar que yo como religioso, que no tengo una unión matrimonial, yo también puedo cometer esta infidelidad, yo también. Pero hablamos del matrimonio porque es lo más claro, lo más fácil de entender. La primera consecuencia, hay una primera consecuencia que es igual para todos, para cualquier pecado que cometas. Puede haber muchas más. Pensando en la infidelidad, está la consecuencia primaria y después mis hijos se enteraron, mi esposa ya no me tiene confianza, ya no me llevo bien con mis suegros. Es decir, hay muchas consecuencias, pero hay una consecuencia primaria que es común a cualquier pecado. Tú pecaste de infidelidad, a lo mejor yo pequé de mentira, tú pecaste de corrupción, no importa el pecado. Siempre hay una primera consecuencia, un tronco común. Después se desprenden muchísimas más, pero hay una que es igual a todas. Una primera consecuencia. ¿Cuál es? Y esto es lo que, aquí es donde entra el tema del día de hoy. ¿Cuál es esta primera consecuencia? Que la idea de Dios cambia. Ya lo habíamos platicado en aquel programa, les digo, ustedes lo pueden buscar, pecado, conversión y gracia. Y en la sección del pecado nos dedicamos todo el programa a hablar de eso. ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? Que la idea que yo tenía de Dios ha cambiado. Piensa tú en un niño que va a la primera comunión, piensa en un niño que le gusta participar en las pastorelas, piensa en un niño que su mayor ilusión es ser monaguillo. Conforme va creciendo y va cometiendo pecados pequeños, hoy me quedé con el cambio de mi mamá, hoy no hice la tarea, hoy le hice gestos a mi maestra, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Porque me voy adentrando en una sociedad, en un mundo, en un círculo de amigos que me invitan a ir rompiendo relaciones de amor. El niño que no le mentía a sus papás, ahora le miente. El esposo que se casó enamorado, ahora le oculta cosas a su esposa. Los hijos que eran muy cercanos a sus padres, ya se les hace ridículo salir con ellos. Mi padre que está enfermo, no tengo tiempo para llevarlo al doctor, o qué pereza acompañarlo al hospital y estarme ahí esperando a que lo atiendan, porque es necio, porque es terco, porque no le gusta bañarse. Es decir, todo me va diciendo que yo vaya rompiendo relaciones de amor. Los católicos le llamamos pecado. Y la primera consecuencia, lo vuelvo a decir, es que esta idea de Dios, del Dios que es amor, del Dios que nos ha unido como familia, del Dios al que comulgo, del Dios por el que nos casamos por la iglesia, del Dios al que quise como consagrado entregarle mi vida, esa idea del Dios bueno, del Dios que me acompaña, del Dios que me fortalece, del Dios que me sostiene, esa idea de Dios simplemente se esfuma, desaparece. Pero viene otra cosa. Ahora yo tengo que hacer méritos. Aquí es donde les digo que la idea cambia. Este Dios que era cercano, este Dios que era bueno, yo dejé de pensar que era bueno. Y ahora pienso que me va a cobrar mis faltas, y ahora pienso que me va a castigar, y ahora pienso que es malo, y ahora pienso que no me va a perdonar, y ahora pienso que de alguna manera se va a cobrar lo que yo le hice mandándome una enfermedad, mandándome una prueba. ¿Me doy a entender? Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios de amor. Ahorita vamos a adentrarnos a eso, pero quedémonos en este bloque con esa idea. Dios sigue siendo el Dios de amor. El que cambió no fue Dios. El que cambié fui yo. Porque ahora creo que merezco un castigo. Ahora creo que seguramente me voy a condenar. Ahora creo que ya no me va a perdonar. Ahora creo que me va a pedir pagar una cuenta.
la idea de Dios ha cambiado. Y tontamente viene en mí la idea, sembrada por el enemigo, viene en mí la idea de que yo tengo que hacer cosas para ganarme el amor de Dios. Y digo tontamente porque a lo mejor así crecimos. Si sacas 10 en la escuela, te compro un premio. Si me ayudas con el aseo de la casa, te compro un helado. Es decir, siempre ando comerciando el cariño de las personas, porque así fui creciendo. En nuestras relaciones de matrimonio, en nuestras relaciones de noviazgo, más o menos, un poco más o un poco menos disfrazado, pero es la misma situación. Tienes que congraciarte conmigo, tienes que conquistarme, tienes que hacer algo para que yo te quiera. Así hemos ido creciendo. El problema es que esta misma relación la queremos aplicar a Dios. Creemos que Dios nos dice, si tú me prendes veladoras, yo curo a tu enfermo. Si tú me traes arreglos florales bonitos, yo te concedo el trabajo que necesitas. Si tú te vienes caminando en una peregrinación, si tú haces esto, yo te voy a dar. Y no funciona así. Vuelvo a lo mismo. El problema es que mi idea de Dios está distorsionada, que la idea de que Dios me ama está condicionada por la forma en que a mí me educaron, por la forma en que a mí me hicieron crecer. Yo tenía que comprar el cariño, entre comillas. Yo tenía que ganarme un permiso, yo tenía que ganarme un premio. Eso está bien en nuestras relaciones. Por supuesto que pídele a tu hijo que tenga su cuarto limpio. Por supuesto que le tienes que exigir que sea un buen estudiante. Pero no se le exige, no se le pide cooperación en la casa para amarlo. Se le ama porque es hijo. Se le ama porque es miembro de la familia. Si nosotros tenemos estas relaciones tan entorpecidas de amor, no se las apliquemos a Dios. Porque Dios, repito, y ahorita lo vamos a explicar en el último bloque, Dios es un Dios de amor. Dios no tiene por qué cambiar. Él va a seguir siendo un Dios de amor. Lo que yo tengo que cambiar es este concepto equivocado que me han hecho creer del amor. Porque, y aquí es donde se pone interesante el asunto, porque a mí me han hecho creer que el amor es apropiarme de la persona. El amor es celar a una persona, porque si no la celo o si no me cela, no me ama, no le importo. Si no hace estos sacrificios por mí, si no se humilla, si no es dócil, si no baja la cabeza, si no me concede mis caprichos, no me ama. Si no me perdona todos mis errores, si no me disculpa sin pedirme ninguna explicación, entonces no me ama. Ahora piensa, esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy fuerte. Porque si esto pienso de las personas, forzosamente se lo voy a querer aplicar a Dios. Es decir, yo he sido infiel con mi esposa infinidad de veces. Como ella no me yo ya le pedí perdón. ¿Por qué no me quiere perdonar? Entonces no me ama. No lo decimos así textualmente, pero así nos comportamos. Podríamos dar ejemplos del marido o de la mujer que es infiel y cuando le dicen, esta vez ya no te voy a perdonar, se hacen los ofendidos. Pero ¿cómo? Si yo ya reconocí mi culpa. Pero ¿cómo? Si quiero estar bien contigo, hazlo por nuestros hijos, hazlo por la familia. Si ya te pedí perdón, como que tú estás obligado a perdonarme y a vivir como antes. Esto es muy fuerte, porque esto mismo se lo quiero aplicar a Dios. Si yo ya vine y participé en misa, si yo ya vine y me confesé, si yo ya vine y te prendí la veladora, ¿por qué tú no me concedes lo que yo quiero?
¿Por qué tú no me sanas a mi enfermo? ¿Por qué tú no me concedes el trabajo? ¿Por qué tú no me curas? ¿Por qué tú no me resuelves? ¿Por qué tú no me concedes? ¿Porque Dios sea malo? ¿Porque Dios me esté poniendo a prueba? No, porque el concepto que yo tengo de amor es un concepto equivocado, es un concepto erróneo. Debemos o estamos llamados, estamos invitados, por eso lo decía desde el principio, a hacer una revisión de cómo es el Dios a quien yo le pido. Porque a lo mejor se oye muy feo y me gustaría que no cortaran este pedazo del programa, sino que lo escucharan completo. Porque a lo mejor yo no le estoy pidiendo a Dios. Repito, hay que escuchar toda la idea completa. A lo mejor yo le estoy pidiendo a un comerciante. ¿Por qué? Porque yo así me relaciono con Dios, regateándole favores. O a lo mejor yo me relaciono, repito, hay que entender la idea completa. A lo mejor para mí Dios es como un comerciante al que le regateo los favores, o a lo mejor para mí Dios es como un político que me tiene que resolver todo, que me tiene que pavimentar la calle, que me tiene que poner la luz, que me tiene que dar seguridad, y yo estoy en mi casa tranquilo sin hacer nada. A lo mejor esa es la relación que yo quiero tener con Dios. Un Dios que me resuelva la vida, un Dios que no me pida el mayor esfuerzo. O puede ser que yo le esté pidiendo todos conocemos, aquí en México decimos alcahuetes, estos familiares, abuelitos, papás, solapadores, que no nos exigen nada, que no nos piden un esfuerzo. Tú estás muy chiquito, tú estás muy débil, tú estás enfermo, no trabajes, no te esfuerces, no te comprometas. A lo mejor yo me relaciono con un Dios así, un Dios que no me exige, un Dios que todo me solapa. A lo mejor esa es la imagen que yo me he formado de Dios. Y entonces en el momento, yo llego dolido a un retiro porque me acaba de dejar mi esposa, yo vengo dolido porque acabo de perder un hijo, yo vengo dolido porque me corrieron de una empresa donde estuve 30 años, vengo dolido, vengo llorando, vengo necesitado de cariño, quiero que alguien me apapache, quiero que alguien me comprenda, quiero que alguien me diga que yo tengo la razón. Y en un primer momento es cierto, me consuelan, me fortalecen, pero llega un momento, pasados los años, que me dicen, ya, ahora tú te toca dar, ahora a ti te toca comprometerte, ahora a ti te toca ayudar a otros, ahora a ti te toca apapachar a otros, ahora a ti te toca fortalecer a otros. Y entonces yo ya no quiero. Y entonces me hago el enojado, y entonces me alejo de la iglesia porque Dios ya no me quiere, ya Dios no me apapacha, Dios ya me está pidiendo pruebas, yo que tan sufrido vengo de la vida. Entonces no es un Dios de amor. ¿Se entiende? No es Dios el que cambia. No es Dios el que ha dejado de ser Dios de amor. Es la idea con la que yo he crecido. Son las experiencias que yo he tenido a lo largo de la vida las que me van haciendo, las que van haciendo que el concepto de amor, que el concepto de Dios se distorsione, se desfigure. Incluso no solo se desfigura, sino que se convierte en una caricatura de Dios. La idea que yo tengo aquí en la mente se convierte en una caricatura. ¿Cómo? ¿Cómo se convierte en una caricatura? ¿Han visto, por ejemplo, estas peregrinaciones a los santuarios? Donde toda la gente va tomada, donde la gente llega muy cansada y ya no participa de misa. O esta gente que le lleva mariachis a la Virgen, que le lleva enormes arreglos florales, pero que nunca en la vida se quiere confesar, que no se quiere casar por la iglesia. Es una caricatura del concepto que yo tengo de Dios. ¿Por qué insistimos en esto? ¿Por qué insistir en esta idea? Porque entonces, como dice el libro del Apocalipsis, entonces Dios estará tocando a tu puerta, tocando a tu vida, tocando a tu mente, tocando tu corazón, tocando en tus necesidades, en tus angustias, en tus preocupaciones, y uno simplemente no le abrirá porque desconfiará del que está llamando. Desconfiaré porque me pedirá revisar mi vida,
Desconfiaré porque me pedirá pedir disculpas. Me pedirá reconciliarme con las personas a las que quizá más he lastimado. Me pedirá ser de una sola pieza, sin dos caras. Me pedirá comprometer toda mi vida cristiana, mi vida matrimonial, mi vida de padre, de madre, de familia, mi vida como hijo. Me pedirá, y entonces, aunque toque, no le abriré. Y yo sigo teniendo una relación con una idea distorsionada, pero que no es Dios. Y entonces, decimos aquí en México, no sé si se ocupa en los países donde nos escuchan, y entonces estaré o me estarán dando, decimos aquí, a tole con el dedo. Creo que me nutro, creo que aprendo, creo que avanzo, creo que crezco, pero en realidad no. En realidad no. No tengo una relación auténtica, no tengo una relación clara, no tengo una relación profunda con Dios. Y de eso se trata este programa, de dar pequeñas luces para tener una relación auténtica y profunda con Dios. No importa que sea una relación de tropiezos, no importa que sea una relación de llanto, no importa que sea una relación incluso de vergüenzas por decirle a Dios todo lo que le he ofendido, no importa, pero que sea una relación auténtica. ¿De qué nos sirve una relación falsa, maquillada, pero donde no hay un verdadero encuentro? ¿De qué sirve ser de estos cristianos que cierran los ojos y juntan las manos y prenden la vela y van el 24 o el 31 de diciembre todos tomados de la mano, pero que después de esos días Dios no entra en la vida, Dios no entra en el corazón? Vamos a un corte para hablar entonces de lo que sí es el amor, de lo que sí es la auténtica y verdadera relación con Dios. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes, síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Pues estamos de regreso ya en este programa donde estamos hablando de cuál es ese Dios al que yo le pido. En pocas palabras, lo que queremos decir es, hey, ¿por qué no haces un autoanálisis? ¿Por qué no haces una pequeña evaluación de cómo es la figura que tú te has formado o que a ti te han presentado de Dios? Porque lo más probable, sin asegurar, pero lo más probable es que tengamos una imagen errónea, una imagen un tanto distorsionada. Para hablar de un poquito de cómo se ha distorsionado esta imagen, ustedes pueden buscar en los programas pasados. Tenemos un programa que se llama, o hicimos 3 programas que se llama Pecado, Conversión y Gracia. Y yo quisiera retomar del programa donde hablábamos del pecado, yo quisiera retomar un pequeño concepto. En aquella ocasión hablábamos de cómo surge el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado. Les repito, pueden buscar todo el programa para hablar solo de este tema. Pero decíamos, tomábamos de ejemplo el capítulo 3 del Génesis, cuando Adán y Eva rompen esta relación con Dios. Y decíamos que Dios era un Dios cercano, Dios era un Dios amigo del hombre como humanidad en general. Incluso viene esta imagen dibujada en el Génesis, donde Dios bajaba todas las tardes a platicar, a conversar con el hombre en el paraíso, en el jardín del Edén. El hombre peca, come del fruto prohibido, que ya lo explicábamos perfectamente, qué significa comer de este fruto prohibido, romper esta relación con Dios. Y en esto es en lo que yo me quiero centrar. Dios baja como todas las tardes, dice el Génesis, Dios baja como todas las tardes para entablar un diálogo amoroso, un diálogo de amistad con el hombre, y el hombre se esconde. Y le dice, te oí venir y tuve miedo porque estoy desnudo. Ya lo explicábamos también en aquella vez, no quisiera como desviar la atención del tema. Pero yo me acuerdo que en aquella ocasión decíamos, ¿cuál es la consecuencia de todo pecado? Es decir, bueno, ¿qué me orilla a pecar?
En general, piensa tú el pecado que más te imagines, el que más te haya lastimado, con el que más andes batallando. En el fondo ya decíamos, ¿cuál es la raíz de ese pecado? Querer ser mi propio Dios. Yo me mando, yo me gobierno, nadie está por encima de mí, yo soy autosuficiente. Eso significa querer ser mi propio Dios. Nadie me pone normas. Esa es la raíz. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya pequé? Cuando ya rompí la relación con Dios, cuando ya dejé de actuar en el amor. Para la gente a la que le fastidia mucho que hablemos de Dios. Bueno, es que ¿por qué tenemos que meter a todo en Dios, a Dios, a Dios, a Dios? Bien, vamos a imaginarlo del otro lado. ¿Qué pasa cuando yo dejo de actuar en el amor? Es decir, yo puedo ser ateo, pero si yo vivo con si yo me casé por el civil, si yo tengo una relación con una persona, si yo vivo en unión libre, forzosamente, civilmente, humanamente, yo me he comprometido en el amor. No estamos hablando de religión, estamos hablando de amor. ¿Qué pasa cuando yo dejo de actuar en el amor? Cuando le soy infiel, cuando no le respeto, cuando le miento. Ahí se ha roto esta relación de amor. Bien, independientemente de religión o no religión, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo dejo de actuar en el amor? A eso nosotros le llamamos pecado. Un político que ha jurado, que ha hecho un voto civil, por así decirlo, una promesa frente a un congreso, frente a una legislación civil, que ha prometido ayudar, que ha prometido servir, que ha prometido ser honesto. ¿Qué pasa cuando deja de actuar en el amor? Cuando es corrupto, cuando miente, cuando daña a los más necesitados, cuando se enriquece ilícitamente. Eso es dejar de actuar en el amor. Nosotros los católicos le llamamos pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Porque no nada más, bueno, le fui infiel, pero no pasó nada. No, sí pasó algo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? Porque puede ser que haya muchos. Imagínate, vamos a hablar de una infidelidad que es lo más común, lo más clásico de entender. Pero podemos hablar que yo como religioso, que no tengo una unión matrimonial, yo también puedo cometer esta infidelidad, yo también. Pero hablamos del matrimonio porque es lo más claro, lo más fácil de entender. La primera consecuencia, hay una primera consecuencia que es igual para todos, para cualquier pecado que cometas. Puede haber muchas más. Pensando en la infidelidad, está la consecuencia primaria y después mis hijos se enteraron, mi esposa ya no me tiene confianza, ya no me llevo bien con mis suegros. Es decir, hay muchas consecuencias, pero hay una consecuencia primaria que es común a cualquier pecado. Tú pecaste de infidelidad, a lo mejor yo pequé de mentira, tú pecaste de corrupción, no importa el pecado. Siempre hay una primera consecuencia, un tronco común. Después se desprenden muchísimas más, pero hay una que es igual a todas. Una primera consecuencia. ¿Cuál es? Y esto es aquí es donde entra el tema del día de hoy. ¿Cuál es esta primera consecuencia? Que la idea de Dios cambia. Ya lo habíamos platicado en aquel programa, les digo, ustedes lo pueden buscar, pecado, conversión y gracia. Y en la sección del pecado nos dedicamos todo el programa a hablar de eso. ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? Que la idea que yo tenía de Dios ha cambiado. Piensa tú en un niño que va a la primera comunión, piensa en un niño que le gusta participar en las pastorelas, piensa en un niño que su mayor ilusión es ser monaguillo. Conforme va creciendo y va cometiendo pecados pequeños, hoy me quedé con el cambio de mi mamá, hoy no hice la tarea, hoy le hice gestos a mi maestra, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Porque me voy adentrando en una sociedad, en un mundo, en un círculo de amigos que me invitan a ir rompiendo relaciones de amor. El niño que no le mentía a sus papás, ahora le miente. El esposo que se casó enamorado, ahora le oculta cosas a su esposa. Los hijos que eran muy cercanos a sus padres, ya se les hace ridículo salir con ellos.
Mi padre que está enfermo, no tengo tiempo para llevarlo al doctor, o qué pereza acompañarlo al hospital y estarme ahí esperando a que lo atiendan, porque es necio, porque es terco, porque no le gusta bañarse. Es decir, todo me va diciendo que yo vaya rompiendo relaciones de amor. Los católicos le llamamos pecado. Y la primera consecuencia, lo vuelvo a decir, es que esta idea de Dios, del Dios que es amor, del Dios que nos ha unido como familia, del Dios al que comulgo, del Dios por el que nos casamos por la iglesia, del Dios al que quise como consagrado entregarle mi vida, esa idea del Dios bueno, del Dios que me acompaña, del Dios que me fortalece, del Dios que me sostiene, esa idea de Dios simplemente se esfuma, desaparece. Pero viene otra cosa. Ahora yo tengo que hacer méritos. Aquí es donde les digo que la idea cambia. Este Dios que era cercano, este Dios que era bueno, yo dejé de pensar que era bueno. Y ahora pienso que me va a cobrar mis faltas, y ahora pienso que me va a castigar, y ahora pienso que es malo, y ahora pienso que no me va a perdonar, y ahora pienso que de alguna manera se va a cobrar lo que yo le hice mandándome una enfermedad, mandándome una prueba. ¿Me doy a entender? Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios de amor. Ahorita vamos a adentrarnos a eso, pero quedémonos en este bloque con esa idea. Dios sigue siendo el Dios de amor. El que cambió no fue Dios. El que cambié fui yo. Porque ahora creo que merezco un castigo. Ahora creo que seguramente me voy a condenar. Ahora creo que ya no me va a perdonar. Ahora creo que me va a pedir pagar una cuenta. La idea de Dios ha cambiado. Y tontamente viene en mí la idea, sembrada por el enemigo, viene en mí la idea de que yo tengo que hacer cosas para ganarme el amor de Dios. Y digo tontamente porque a lo mejor así crecimos. Si sacas 10 en la escuela, te compro un premio. Si me ayudas con el aseo de la casa, te compro un helado. Es decir, siempre ando comerciando el cariño de las personas, porque así fui creciendo. Así fui creciendo. En nuestras relaciones de matrimonio, en nuestras relaciones de noviazgo, más o menos, un poco más o un poco menos disfrazado, pero es la misma situación. Tienes que congraciarte conmigo, tienes que conquistarme, tienes que hacer algo para que yo te quiera. Así hemos ido creciendo. El problema es que esta misma relación la queremos aplicar a Dios. Creemos que Dios nos dice, si tú me prendes veladoras, yo curo a tu enfermo. Si tú me traes arreglos florales bonitos, yo te concedo el trabajo que necesitas. Si tú te vienes caminando en una peregrinación, si tú haces esto, yo te voy a dar. Y no funciona así. Vuelvo a lo mismo. El problema es que mi idea de Dios está distorsionada, que la idea de que Dios me ama está condicionada por la forma en que a mí me educaron, por la forma en que a mí me hicieron crecer. Yo tenía que comprar el cariño, entre comillas. Yo tenía que ganarme un permiso, yo tenía que ganarme un premio. Eso está bien en nuestras relaciones. Por supuesto que pídele a tu hijo que tenga su cuarto limpio. Por supuesto que le tienes que exigir que sea un buen estudiante. Pero no se le exige, no se le pide cooperación en la casa para amarlo. Se le ama porque es hijo. Se le ama porque es miembro de la familia. Si nosotros tenemos estas relaciones tan entorpecidas de amor, no se las apliquemos a Dios. Porque Dios, repito, y ahorita lo vamos a explicar en el último bloque, Dios es un Dios de amor. Dios no tiene por qué cambiar. Él va a seguir siendo un Dios de amor. Lo que yo tengo que cambiar es este concepto equivocado que me han hecho creer del amor.
Porque, y aquí es donde se pone interesante el asunto, porque a mí me han hecho creer que el amor es apropiarme de la persona. El amor es celar a una persona, porque si no la celo o si no me cela, no me ama, no le importo. Si no hace estos sacrificios por mí, si no se humilla, si no es dócil, si no baja la cabeza, si no me concede mis caprichos, no me ama. Si no me perdona todos mis errores, si no me disculpa sin pedirme ninguna explicación, entonces no me ama. Ahora piensa, esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy fuerte. Porque si esto pienso de las personas, forzosamente se lo voy a querer aplicar a Dios. Es decir, yo he sido infiel con mi esposa infinidad de veces. Como ella no me yo ya le pedí perdón. ¿Por qué no me quiere perdonar? Entonces no me ama. No lo decimos así textualmente, pero así nos comportamos. Podríamos dar ejemplos del marido o de la mujer que es infiel y cuando le dicen, esta vez ya no te voy a perdonar, se hacen los ofendidos. ¿Pero cómo? Si yo ya reconocí mi culpa. ¿Pero cómo? Si quiero estar bien contigo, hazlo por nuestros hijos, hazlo por la familia. Si ya te pedí perdón, como que tú estás obligado a perdonarme y a vivir como antes. Esto es muy fuerte, porque esto mismo se lo quiero aplicar a Dios. Si yo ya vine y participé en misa, si yo ya vine y me confesé, si yo ya vine y te prendí la veladora, ¿por qué tú no me concedes lo que yo quiero? ¿Por qué tú no me sanas a mi enfermo? ¿Por qué tú no me concedes el trabajo? ¿Por qué tú no me curas? ¿Por qué tú no me resuelves? ¿Por qué tú no me concedes? ¿Porque Dios sea malo? ¿Porque Dios me esté poniendo a prueba? No, porque el concepto que yo tengo de amor es un concepto equivocado, es un concepto erróneo. Debemos o estamos llamados, estamos invitados, por eso lo decía desde el principio, a hacer una revisión de cómo es el Dios a quien yo le pido. Porque a lo mejor se oye muy feo y me gustaría que no cortaran este pedazo del programa, sino que lo escucharan completo. Porque a lo mejor yo no le estoy pidiendo a Dios. Repito, hay que escuchar toda la idea completa. A lo mejor yo le estoy pidiendo a un comerciante. ¿Por qué? Porque yo así me relaciono con Dios, regateándole favores. O a lo mejor yo me relaciono, repito, hay que entender la idea completa. A lo mejor para mí Dios es como un comerciante al que le regateo los favores, o a lo mejor para mí Dios es como un político que me tiene que resolver todo, que me tiene que pavimentar la calle, que me tiene que poner la luz, que me tiene que dar seguridad, y yo estoy en mi casa tranquilo sin hacer nada. A lo mejor esa es la relación que yo quiero tener con Dios. Un Dios que me resuelva la vida. Un Dios que no me pida el mayor esfuerzo. O puede ser que yo le esté pidiendo todos conocemos, aquí en México decimos alcahuetes, estos familiares, abuelitos, papás, solapadores, que no nos exigen nada, que no nos piden un esfuerzo. Tú estás muy chiquito, tú estás muy débil, tú estás enfermo, no trabajes, no te esfuerces, no te comprometas. A lo mejor yo me relaciono con un Dios así, un Dios que no me exige, un Dios que todo me solapa. A lo mejor esa es la imagen que yo me he formado de Dios. Y entonces en el momento, yo llego dolido a un retiro porque me acaba de dejar mi esposa, yo vengo dolido porque acabo de perder un hijo, yo vengo dolido porque me corrieron de una empresa donde estuve 30 años, vengo dolido, vengo llorando, vengo necesitado de cariño, quiero que alguien me apapache, quiero que alguien me comprenda, quiero que alguien me diga que yo tengo la razón. Y en un primer momento es cierto, me consuelan, me fortalecen, pero llega un momento, pasados los años, que me dicen, ya, ahora tú te toca dar, ahora a ti te toca comprometerte, ahora a ti te toca ayudar a otros, ahora a ti te toca apapachar a otros, ahora a ti te toca fortalecer a otros. Y entonces yo ya no quiero.
Y entonces me hago el enojado, y entonces me alejo de la iglesia porque Dios ya no me quiere, ya Dios no me apapacha, Dios ya me está pidiendo pruebas, yo que tan sufrido vengo de la vida. Entonces no es un Dios de amor. ¿Se entiende? No es Dios el que cambia, no es Dios el que ha dejado de ser Dios de amor. Es la idea con la que yo he crecido. Son las experiencias que yo he tenido a lo largo de la vida las que me van haciendo, que el concepto de amor, que el concepto de Dios se distorsione, se desfigure. Incluso no solo se desfigura, sino que se convierte en una caricatura de Dios. La idea que yo tengo aquí en la mente se convierte en una caricatura. ¿Cómo? ¿Cómo se convierte en una caricatura? ¿Han visto, por ejemplo, estas peregrinaciones a los santuarios? Donde toda la gente va tomada. Donde la gente llega muy cansada y ya no participa de misa. O esta gente que le lleva mariachis a la Virgen, que le lleva enormes arreglos florales, pero que nunca en la vida se quiere confesar, que no se quiere casar por la iglesia. Es una caricatura del concepto que yo tengo de Dios. ¿Por qué insistimos en esto? ¿Por qué insistir en esta idea? Porque entonces, como dice el libro del Apocalipsis, entonces Dios estará tocando a tu puerta, tocando a tu vida, tocando a tu mente, tocando tu corazón, tocando en tus necesidades, en tus angustias, en tus preocupaciones, y uno simplemente no le abrirá porque desconfiará del que está llamando. Desconfiaré porque me pedirá revisar mi vida. Desconfiaré porque me pedirá pedir disculpas. Me pedirá reconciliarme con las personas a las que quizá más he lastimado. Me pedirá ser de una sola pieza, sin dos caras. Me pedirá comprometer toda mi vida cristiana, mi vida matrimonial, mi vida de padre, de madre, de familia, mi vida como hijo. Me pedirá, y entonces, aunque toque, no le abriré, y yo sigo teniendo una relación con una idea distorsionada, pero que no es Dios. Y entonces, decimos aquí en México, no sé si se ocupa en los países donde nos escuchan, y entonces estaré, o me estarán dando, decimos aquí, a tole con el dedo. Creo que me nutro, creo que aprendo, creo que avanzo, creo que crezco, pero en realidad no. En realidad no. No tengo una relación auténtica, no tengo una relación clara, no tengo una relación profunda con Dios. Y de eso se trata este programa, de dar pequeñas luces para tener una relación auténtica y profunda con Dios. No importa que sea una relación de tropiezos, no importa que sea una relación de llanto, no importa que sea una relación incluso de vergüenzas por decirle a Dios todo lo que le he ofendido, no importa, pero que sea una relación auténtica. ¿De qué nos sirve una relación falsa, maquillada, pero donde no hay un verdadero encuentro? ¿De qué sirve ser de estos cristianos que cierran los ojos y juntan las manos y prenden la vela y van el 24 o el 31 de diciembre todos tomados de la mano, pero que después de esos días Dios no entra en la vida, Dios no entra en el corazón? Vamos a un corte para hablar entonces de lo que sí es el amor, de lo que sí es la auténtica y verdadera relación con Dios. Vamos a un corte y regresamos. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa Haznos Instrumento de tu Paz, una producción de los franciscanos conventuales para Radio San Juan Diego. Hasta la próxima.